Vamos a seguir con la serie que iniciamos hoy en la mañana acerca del último día de Jesús, las últimas horas antes de su sacrificio en la cruz. Este es el tema número 3, que se titula La sangre del pacto. La sangre del pacto. 1500 años antes de Cristo, en el tiempo estoy hablando del año en que Jesús está a punto de entregar su vida, en el momento en que Jesús va a entregar su vida, y 1500 años atrás, los judíos habían celebrado la primera Pascua. Esa noche que Jesús estaba en el aposento con sus discípulos, el ritual de la Pascua llegaría a su fin. Aquello era una sombra de la realidad que los discípulos tenían enfrente. La realidad era Cristo, estaba enfrente de ellos. El Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado. San Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ya no puedo explicar esto para los que no estuvieron en la mañana. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En ese momento se iba a iniciar una nueva era para la humanidad, porque un nuevo pacto entre Dios y el hombre estaba a punto de ser sellado con la sangre del Cordero de Dios. Esa noche, en aquel aposento, Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, un memorial de su muerte. No era un acto o un ritual repetitivo de su muerte, como algunos lo han entendido así. Pero no, la Biblia es muy clara. En Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para llevar los pecados de todos nosotros. Yo quiero que vayamos a Mateo, capítulo 26, y nos situemos en aquel aposento donde Jesús había comido ya la Pascua, había lavado los pies a los discípulos que se andaban peleando de quién iba a ser el mayor entre ellos. Y en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo número 26, después de que él había declarado quién lo iba a traicionar, dice, y mientras comían, esto es el Cordero de la Pascua, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió. Ese partir el pan estaba él simbolizando el quebrantamiento de su cuerpo. ¿Cómo él iba a ser partido en muchos pedazos, literalmente? Y dice, tomó el pan Jesús, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. En ese momento Judas ya no estaba, ya se había salido. Eso nos habla de que la comunión, la cena del Señor o la mesa del Señor, la Santa Cena, solo participan los que son hijos de Dios. Entonces dice que dice en el versículo 26, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es evidente que ese pan que estaba allí, cuando Jesús se los presenta, lo parte y les dice, coman, es evidente que ese pan era un símbolo de su cuerpo. Era evidente que los discípulos estaban entendiendo perfectamente que Jesús no tenía dos cuerpos en ese momento. El cuerpo físico en el que estaba allí presente en ese momento y otro pedazo de pan, no. La Biblia es muy clara, el contexto nos la aclara muy fácil, no hay ningún problema, pero ese pan simbolizaba su cuerpo. Pero luego en el versículo antes de leer el 27, yo quiero que este mismo versículo que acabamos de leer, el 26, trasladémonos a Lucas 22,
Y luego regresamos a Mateo 26, Lucas 22, 19. Porque cada uno de los escritores de los evangelios plasmaron su escrito guiados por el Espíritu Santo, y entre los 4 evangelistas se complementa toda la historia del último día de Jesús. Lucas 22, versículo número 19, dice: y tomó el pan y dio gracias. La palabra gracias aquí es una palabra griega eucharisto, de donde se deriva Eucaristía. O sea, la palabra es netamente bíblica. Entonces tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Y Lucas añade otra frase, fíjense, que por vosotros es dado. Juan dijo: por vosotros es partido. Pero luego añade Lucas: haced esto en memoria de mí. Así como ellos celebraban, hacían la ceremonia, el ritual de la Pascua, que recordaba su salida de la esclavitud de Egipto, comían el pan sin levadura, comían hierbas amargas. Así ahora Jesús está instituyendo un memorial de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Volvamos a Mateo 26, en el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, otra vez, eucharisteo es la palabra exacta en el griego, dando gracias y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28, porque esto, y nota cómo lo pone en neutro, esto es mi sangre. Era obvio que él no se había sacado sangre en ese momento, ni nada por el estilo. Entonces, era obvio que ellos estaban entendiendo que aquel vino que estaba en aquella copa estaba simbolizando, Jesús estaba dejando establecido que simbolizaría su cuerpo. Y en ese memorial, en ese recordatorio, ya no de la Pascua judía, sino de la Pascua que es Cristo, el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un memorial de lo que Él hizo. Entonces dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando los discípulos escucharon la frase: bebed mi sangre, seguramente se confundieron. Seguramente en su mente cruzaron pensamientos que, ¿qué nos está diciendo Jesús? Porque para los judíos era algo repulsivo y aún prohibido por la ley el beber sangre. Entonces cuando Jesús les dice: bebed de esta copa, esto es mi sangre del nuevo pacto, ellos se turbaron todos. En Levítico capítulo 17, en el versículo número 14 dice así: porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, los discípulos, era obvio que había un conflicto allí en su mente, en su entendimiento, porque nos está dando a beber su sangre, pero a la vez sabían que era vino. En el capítulo 6 de Juan, ellos habían tenido un discurso largo de Jesús, cuando les habló diciendo: yo soy el pan de vida. Moisés no les dio el verdadero pan de vida, pero vuestro Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. El que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Entonces se espantaron la gente del tiempo de Jesús. Los que lo estaban escuchando se asustaron. ¿Cómo nos da a beber su sangre, que para nosotros, si la sangre de un animal, menos sangre humana? Pero Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces estaba hablando obviamente en un sentido totalmente simbólico, pero aquellos que lo escucharon
cuando les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, dijeron, uy, pues dura es esta palabra. Entonces ellos no aguantaron el mensaje de Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo, si no participan, si ustedes no creen que en mi sacrificio, que mi cuerpo será quebrantado, partido como Él partió el pan, y mi sangre derramada, no pueden participar de la salvación. Entonces los discípulos en aquella cena, estamos ubicados en aquel aposento. Volvamos a Mateo 26. Entonces estas palabras confundieron a los discípulos. Cuando Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, cuando ellos escucharon la palabra pacto, ellos eran el pueblo del pacto. Esa palabra para los discípulos no era nada extraña. Para nosotros que somos gentiles o no judíos, la palabra pacto no tiene mucho sentido. Pero ¿qué es un pacto? Un pacto es un compromiso entre una o dos partes. Es un compromiso mutuo, ¿sí? Que obliga a una serie de responsabilidades mutuas. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, yo soy tuyo, te pertenezco, tú me perteneces. Es un pacto, es como el matrimonio, es un pacto. Entonces cuando ellos escucharon sangre, beber sangre, y luego del nuevo pacto, los discípulos estaban presenciando en vivo, delante del Creador del universo, una de las revelaciones más extraordinarias del Nuevo Testamento. A este tipo de revelaciones son las que Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Estas son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No todos tienen la misericordia o la gracia de Dios para entender la profundidad de lo que los discípulos estaban viviendo en ese momento. Los pactos eran muy conocidos por los discípulos. Ellos sabían que un pacto se sellaba con sangre. Cuando Adán y Eva pecaron y se cubrieron con hojas de higuera, el Señor dijo no. Entonces dice que los cubrió con pieles de animales, lo cual allí ya está implicando que Dios tuvo que sacrificar animales inocentes y derramar sangre. Ya desde allí con Adán y Eva, ya Dios estaba hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Posteriormente viene el tiempo de Noé y Dios le dice que va a destruir a los seres vivos por medio de diluvio. Se salvan solamente 8 personas en aquella arca. Y cuando Noé sale del arca, lo primero que hace es ofrecer un sacrificio al Señor. Es decir, derramó sangre. E hizo Dios un pacto con Noé y fue sellado con sangre. Entonces todos los pactos se sellaban con sangre de animales inocentes. Pero esos animalitos hablaban y apuntaban hacia aquello que Juan el Bautista había dicho cuando lo vio descender al río Jordán. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después encontramos a Abraham haciendo un pacto Dios con este Abraham. Y el pacto que hizo también fue sellado con sangre. Abraham hizo un sacrificio y lo cortó en pedazos y caminó en medio del sacrificio. Y eso significa que Abraham estaba dispuesto a ser partido en pedazos si quebrantaba el pacto. Todo eso tiene una profundidad. En alguna ocasión estudiaremos alguna serie sobre los pactos. Pero Abraham también le dijo que la señal de un pacto con él sería la circuncisión. Y Abraham, siendo de 90 años, o 99, ya ni recuerdo, él se circuncidó y se selló el pacto una vez más con sangre. Entonces pasa el tiempo y llega el tiempo de Moisés. Fue a él al que le dijo, celebrarás la Pascua, que significa pasar por encima, ir de salida.
Y esto era un recordatorio que ellos debían hacer una vez al año al salir de la esclavitud de Egipto. Y esa Pascua entonces se había celebrado 1500 años, habían transcurrido cuando Jesús está allí con sus discípulos. Y en ese momento Él establece y ratifica un nuevo pacto. Entonces el derramamiento de sangre era vital y necesario para ratificar un pacto. Entonces cuando Jesús dice la sangre del nuevo pacto, este nuevo pacto y esta sangre del nuevo pacto, mejor dicho, tenía, escuchen bien, un solo propósito al ser derramada. El único, ponen mucha atención, esto es muy importante, el único propósito que tenía la sangre de Cristo derramada en la cruz era con propósitos de expiación, es decir, de remisión, de rescate, de pagar por el pecado de todos nosotros. Esa es la única enseñanza que encontramos en las Escrituras. En la Biblia, hermanos, vemos que Pablo decía que esto era necesario por cuanto todos pecaron. Y como la sangre de los animales no borraba los pecados, nada más cubría los pecados, porque esa sangre era imperfecta. Pero la sangre de Cristo, que era perfecta, es decir, sin contaminación de pecado, esa era la única que podía borrar los pecados. Por eso la importancia de ser lavados con la sangre de Cristo. Ahora bien, en la Biblia no encontramos, pongan mucha atención, otro propósito y significado de la sangre de Cristo, repito, que borrar nuestros pecados. Hay muchos conceptos cerrados sobre la sangre de Cristo. Yo he escuchado a muchos cristianos que invocan la sangre de Cristo para protección. Otros invocan la sangre de Cristo para bendecir cosas, para bendecir negocios inclusive. Otros para reprender demonios, y la sangre de Cristo te reprenda, dicen. Pero escúcheme bien, estos conceptos no son bíblicos. Y tal vez aquí algunos van a batallar un poco, pero lo vamos a demostrar con las Escrituras. Estos conceptos no son bíblicos, más bien son supersticiones metidas en el cristiano, en el cristianismo, mejor dicho, que se han metido de alguna manera como algo mágico. Pero invocar la sangre de Cristo para hacer ese tipo de cosas no tiene sustento bíblico. Yo sé que algunos estarán pensando, oiga pastor, ¿y qué con Apocalipsis capítulo 12? Bueno, vamos a verlo. Es importante aclarar esto. Apocalipsis capítulo 12. No hay un solo caso en la Biblia que los apóstoles, no hay un caso en la historia de la iglesia en los primeros 300 años, que ninguno de los padres de la iglesia ni de los cristianos de los primeros 300 años invocaran la sangre de Cristo como hoy se hace en la vida de muchos cristianos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? ¿Quién es el que nos acusa delante de Dios? Satanás. ¿Vamos bien? Ok, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero escuche el versículo 11. Y ellos, o sea, los que han sido lavados por la sangre del Cordero, le han vencido, ¿a quién? A Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa frase, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, significa por medio del sacrificio de Cristo. Aquí no se está haciendo una invocación o una enseñanza a que se invoque la sangre de Cristo
para pedir protección. Y fíjense que eso se toma de cuando Dios le dijo a Moisés que pusiera la sangre del cordero en los marcos de las puertas. Pero eso era obviamente un simbolismo de salvación, de que el ángel de la muerte no iba a tocarlos. Como ahora nosotros, los que hemos sido lavados en la sangre del cordero, Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros porque estamos seguros en las manos del Señor. Su sangre nos ha dado perdón de pecados. Somos una nueva criatura. Todas las acusaciones que Satanás haga contra nosotros no tienen efectividad porque Jesús intercede por nosotros. Está entre nosotros y el Padre intercediendo por los que hemos sido herederos de la salvación. Entonces, fíjese, no tiene sustento bíblico eso. El único efecto que tiene la sangre de Cristo es borrar pecados, limpiar el pecado. Cualquier otro uso o aplicación no tiene base bíblica, hermanos. Ahorita no nos faltaría tiempo para dar toda la enseñanza y buscar y darnos cuenta de que no existe ninguna enseñanza acerca de la invocación a la sangre de Cristo. Por lo tanto, este tipo de invocaciones carecen de efectividad y se cae en la superstición. ¿Qué es la superstición? Es una creencia extraña a la fe cristiana, en este caso. Es una definición del diccionario. Es una creencia desmedida. Superstición es dar un valor excesivo a algo. Mire, hace unos meses me mandaron un correo y no sé quién, y aquí lo tengo, y lo imprimí y vea de lo que se trata. Dice: clamando la sangre de Cristo y atando al enemigo. Entonces yo guardé el correo ahí y cuando estaba estudiando eso me acordé. Se lo voy a leer, nada más una parte. Ponga mucha atención. Dice: Padre Dios, yo clamo la sangre de Jesús sobre mi vida, mi familia, todos mis familiares y mis amistades y sus familias, en las familias de la Iglesia de Cristo y sus familias, por los residentes de esta ciudad, por los empleados y los empleadores, estudiantes y aquellos que viajan fuera y dentro de la ciudad. Clamo la sangre de Jesús sobre cada pastor, apóstol, profeta, evangelista y maestro de esta nación, sus familias, iglesias, ministerios y negocios. Y sobre todo el entero cuerpo de Cristo, sus familias, casas, negocios y posesiones, en el nombre de Jesús. Satanás, en el nombre de Jesús yo te ato. Y todo principado y poder de las tinieblas, todo habitante espiritual de maldad en lugares celestes, todo espíritu malo, espíritu del demonio y todo espíritu que no sea de Dios que ha estado operando en contra de nosotros. Yo invoco la sangre de Cristo, yo cancelo todo maleficio, molestación, irritación, encanto, mal de ojo, trabajo de hechicería, adivinación, magia negra, física, control mental, nueva era, brujería, envidia. Es pura brujería eso, hermanos. No hay indicio en las Escrituras de semejante cosa. No existe. Jesús dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es más, ni siquiera dijo que oráramos al Espíritu Santo. Sin embargo, muchas enseñanzas extrabíblicas han entrado al cristianismo. Volvamos a Mateo, capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Entonces estábamos allí en aquel aposento tomando la copa, dio gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora note la frase que viene a continuación: que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué no dice que por todos? ¿Por qué dice que por muchos? ¿Quiénes son esos muchos? Los que él ya sabía que un día iban a creer. Ahora, su sangre fue derramada por todo el mundo. Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero no tiene ningún poder la sangre de Cristo si el oyente no cree. ¿Me explico?
Entonces, ahí se comprueba una vez más que el único propósito de la sangre de Cristo y la enseñanza en toda la Biblia acerca de la sangre es para perdón de pecados. No hay ninguna otra aplicación. Entonces, aquí instituye Jesús este memorial de su muerte expiatoria, que expió los pecados, borró los pecados. Él estaba haciéndolo de una manera simbólica en ese momento. Unas horas después, en la cruz del Calvario, Él iba a decir, consumado es, se consumó la obra. Pero Él está haciendo aquí esta institución de este recordatorio, de este memorial. Y en el versículo 29 de Mateo 26, Él les asegura su regreso glorioso. Leamos el versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Notan cómo lo que un momento Él había dicho que era su sangre, aquí dice que era fruto de la vid. Los discípulos ahí se les estaba aclarando que efectivamente el fruto de la vid, el vino, era un símbolo de su sangre. No la beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. ¿Cuántos anhelan ese día? Un día vendrá ese día. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Salió Jesús a enfrentar las horas más amargas de su existencia, las horas más oscuras, las horas más terribles que un ser humano podía enfrentar. Cantaron un himno. Había una parte de las ceremonias que cantaban salmos durante la celebración de la Pascua. Cantaban el Salmo 113 hasta el 118. Y los estudiosos, sobre todo los historiadores, hablan de que era costumbre de los judíos en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Jesús, que cantaban el Salmo, después de cenar, cantaban el Salmo 118. Vamos a leerlo rápidamente. Salmo 118. Entonces, antes de salir a Getsemaní, cantan el Salmo 118. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. La música, la melodía se perdió, no existen la música escrita. Pero esto era cantado. Que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me oyó el Señor, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Acuérdense que esto lo está cantando Jesús, antes de irse al huerto. Y contaré las obras del Señor. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién era la piedra de ese edificio? Jesús.
De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero que noten cómo habla de los momentos amargos y los momentos de alegría que ya expliqué en la mañana. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Fue después de cantar este salmo, hermanos, que antes de partir hacia el huerto de Getsemaní, Jesús oró una oración que solamente aparece en el Evangelio de San Juan, y es el capítulo 17, que solamente él lo registra. Vamos a verlo. Juan capítulo 17. Una oración maravillosa, una oración poderosa que salieron de los labios de Jesús horas antes de ser martirizado. Juan capítulo 17. Yo les expliqué en la mañana que los escritores de los evangelios, cada uno escribió partes que otros no escribieron, pero guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tomamos lo que escribió Mateo, Lucas, Marcos y Juan y los tratamos yo me tardé bastante en poder ligarlos, ¿sí? ¿Cuál era la cronología? Entonces, ellos cantan el himno, van antes de salir hacia Getsemaní, es cuando él hace esta oración de Juan 17. Vamos a estudiarla. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Múltiples veces Jesús había dicho, pero su hora no había llegado. Su hora no había llegado. Pero en ese momento dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Yo quiero enfatizar esta frase, vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, esta palabra vida es una palabra griega, zoe, con Z. Y zoe significa vida en sentido absoluto. Vida como la misma clase de vida que Dios tiene. Pregunto, ¿Dios se muere? Por eso es vida eterna. Yo siento tanto cuando alguien dice, el otro día recibí un correo que decía: pastor, usted dijo que la salvación no se perdía, pero sí se pierde. Bueno, pues yo le digo a ese amigo, pues cuídela. Le hace falta conocimiento de las Escrituras. No puede ser posible que si el Señor Jesús dice que nos da vida eterna, alguien se atreva a decir, pero la puedo perder. Entonces ya no es vida eterna, sería vida temporal. Y la palabra que usa aquí Juan es zoe. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Y ese conocimiento del Dios el Padre vino a través de ¿quién? De Jesucristo. Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Sigo leyendo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Se pone a la par que el Padre. A quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, te he honrado en la tierra. Eso significa. Y luego añade: he acabado la obra que me diste que hiciese. Bueno, en ese momento todavía no moría en la cruz, pero no había nada absolutamente que se interpusiera para que Cristo no muriera en la cruz. En un plan soberano que expliqué en la mañana, de cómo aún en el sacrificio de Cristo la soberanía de Dios se manifestó de una manera maravillosa, con un control absoluto de todas las circunstancias. Entonces él habla de esta manera, aunque todavía no moría en la cruz,
Pero él está diciendo, nada se podrá interponer. Pedro una vez le dijo a Jesús y lo reprendió, lo regañó, que esto no te acontezca. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba del cielo, sino en las cosas terrenales. Entonces dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo vino y se encarnó, tomó forma humana, el verbo divino de Dios, el Hijo divino de Dios, y tomó forma humana, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, y recibir significa creer en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, como cantamos hace un rato. Qué tremendo. Glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres. Esta palabra, este vocablo manifestado significa mostrar. Entonces se lee así. He mostrado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es decir, yo les he mostrado, les he revelado tu nombre. Les he enseñado quién es el Padre. Una vez uno de sus discípulos le dijo, Señor, el discípulo Tomás, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, muéstranos el camino. Yo soy el camino. No dijo los caminos, dijo el camino, la verdad, en unas expresiones absolutas. El camino, no un camino. La verdad, no una verdad. Y la vida, Zoe. Que esa es la vida que vino a regalarnos. Vida, la misma clase de vida que Dios tiene. Vida eterna. Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que del mundo me diste. Tuyos eran, Padre, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Esta palabra guardado significa conservado. Ellos han conservado, habían pasado ya 3 años. Y él estaba en ese momento solamente ante 11 de los 12 que tenía. Eran muy poquitos. Ya explicamos que en el capítulo 6 de Juan, muchos de los que decían sus discípulos no recibieron la palabra y ya no andaban con Jesús. No conservaron la palabra. Los discípulos, después de 3 años, estaban ahí los que habían nacido de Dios, los que habían nacido de nuevo, los que se les había dado la potestad de ser llamados sus hijos, estaban ahí, habían conservado la palabra de Dios, la habían observado, la habían guardado. A la iglesia de Filadelfia Jesús dijo, por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es todo. Guardar su palabra, conservar su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y como vamos a ver más adelante, que lo enfaticé en la mañana, hay muchas expresiones de Jesús reiteradas cuando dice era necesario que la escritura se cumpliese. Por eso nosotros decimos que no aceptamos absolutamente nada que no tenga base escritural suficiente en las escrituras, ahí en la Biblia. Entonces dice en el versículo 7, ahora dice, han conocido. Este vocablo conocido es del griego ginosco, que significa entender. Entonces se lee así, ahora estos 11 que le quedaban ahí han entendido. Yo le pregunto, ¿usted ha entendido? ¿Han entendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti? Yo puedo imaginarme a los discípulos viéndolo, cómo está Jesús haciendo esta oración, viéndolo así. Estos han entendido. Hacía unos cuantos minutos estaban peleando. Estaban discutiendo entre ellos. Aquí vemos la paciencia de Jesús
en la formación de sus discípulos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia y que nos tiene paciencia? Alabado sea el Señor y para siempre su misericordia por eso. Versículo 8. Porque las palabras, noten, las palabras que me diste les he dado. O sea, Jesús no traía su propio mensaje, sino las palabras que le dijo el Padre que enseñara, la doctrina que el Padre le dijo que dejara establecida aquí en la tierra. Esas palabras, dice, yo les he dado. Y ellos las recibieron, estoy en el versículo 8. Significa las aceptaron, las creyeron. Y han conocido, o sea, han entendido verdaderamente, con toda seguridad, que salí de ti. No hay duda. Los discípulos en ese momento, Jesús ya está diciendo, estos han conocido, han entendido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, o sea, yo pido por ellos. No ruego por el mundo, no, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Ahí estaba el pacto, el compromiso que el Padre hizo con el Hijo y el Hijo con el Padre. ¿Y cuál era el botín, por decirlo así? Nosotros. ¿Cuál era la ganancia de Jesús? Nosotros. Y he sido glorificado en ellos, es decir, he sido honrado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es decir, yo dentro de poco ya no voy a estar en este mundo. Me tengo que ir. Mas estos están en el mundo. ¿En dónde estamos ahorita? En el mundo. Pero no somos del mundo, hermanos. Pero sigue diciendo, y yo voy a ti, Padre Santo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Escuchen bien, esa oración es maravillosa. Porque la palabra guárdalos en tu nombre es cuídalos. Fíjate la oración de Jesús a favor de sus discípulos, de los suyos. ¿Tú crees que Satanás va a venir y nos va a arrebatar de su mano? Estamos seguros en Cristo, seguros en Dios. Entonces dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno. ¿En qué consiste esa unidad? ¿Será que el Señor está hablando del ecumenismo? ¿Será que Jesús está hablando de la unión de todas las religiones? ¿Será que Jesús está hablando de que los hindúes, los tibetanos, los mormones, los testigos de Jehová, los evangélicos, los protestantes, los cristianos, todos adoramos al mismo Dios y todos un día vamos a ser uno? ¿Se referirá a eso? Por supuesto que no. Porque previamente les había dicho que había un solo camino al cielo. Y ese camino es Jesucristo. Y esa es una expresión y una afirmación totalmente intolerante. Intolerante. Agresiva. ¿Por qué? Porque ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni Juan Diego, ni nadie derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces lo que Jesús está aquí estableciendo y orando es algo maravilloso, hermanos. Sigo leyendo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Entonces, ¿cuál es la unidad de la que Jesús está hablando? De que seamos uno. Sigamos leyendo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Yo los cuidaba. Eso significa. Escuche bien. A los que me diste, yo los guardé, escuchen, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ninguno de los que me diste, ninguno de los que creyeron, escuchen bien para los que todavía
creen que la salvación se les pierde. El que es nacido de Dios, es nacido de Dios. Por eso dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién está en el mundo? Satanás. Y mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo verdades profundas. Escuchen, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Escúchame bien, si tú eres hijo de Dios, y los que me escuchan por la radio. Si tú eres nacido de Dios, si has tenido un genuino arrepentimiento, una conversión, tu vida ha dado un cambio de 180 grados, el Señor te ha hecho su hijo. Y no lo digo yo, no es mi mensaje, son las palabras de Jesús. Yo los guardo en tu nombre. Y ninguno de los de Él será arrebatado de su mano. Nadie, hermano, estamos seguros en Cristo. Lo único que nos falta es esperar que Él venga, hermanos. Pero entre tanto que Él viene, vamos a ser testigos fieles de Él aquí en la tierra. Amén. Sigo leyendo. Versículo 12. En el versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo, el gozo del Señor. ¿Se acuerdan que este pasaje fue después de que instituye la celebración de la última cena? Bien, cuando Él dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, es decir, un gozo total, aquella copa, aquel vino que simbolizaba el gozo, en ese momento Él dice, va a haber un gozo total y completo en las vidas de aquellos que son mis discípulos, los que han creído en mí. A lo que se refirió Jesús es a lo siguiente, que a pesar de que estamos en el mundo y que tenemos aflicciones, tenemos un gozo por dentro, tenemos un gozo inexplicable. No sé cuántos de ustedes tienen ese gozo inexplicable. No sé cuántos de ustedes experimentan esto que Jesús está diciendo aquí, para que mi gozo sea total. Es decir, que el verdadero hijo de Dios no le interesa el vituperio. Siempre está agarrado de Jesús. Aparte de que está agarrado de Jesús, el Señor nunca lo suelta. Y puede tener pruebas como Pedro la tuvo, que después el día de mañana vamos a hablar un poco de eso también. Pero sigamos leyendo. Versículo número 14. Vean este texto. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció. Yo les he dado tu palabra. Esa frase me gusta mucho, pero a la vez me confronta en demasía. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pastores que somos cuidadores del rebaño, en aquel día, cuando le rindamos cuentas a Dios, imagínense, ahí está el Señor en el trono y la congregación, ustedes están ahí y yo me paro enfrente del Señor, ustedes están acá atrás, Jesús está así enfrente. Imagínate, ¿qué le voy a decir? Señor, yo les he dado tu palabra. ¿Cuántos de esos van a llevar una terrible desilusión? Que creyendo que les están dando la palabra, les están dando pura psicología humana, puras máximas de hombres sabiondos del mundo, puras definiciones de mercadotecnia que no es palabra que produce vida eterna. Pero escúchenme los pastores que hay aquí, los pastores que escuchan. Pero en aquel día, ¿qué le vamos a decir a Jesús? Él dijo, Señor, yo vine no con mi mensaje, yo les he dado tu palabra y he aquí el resultado. Yo quiero ese día decir lo mismo, hermanos. Yo les he dado tu palabra. Por eso la convicción de la predicación del mensaje del Evangelio, lo más acercado posible, es una convicción muy fuerte, hermanos, que tengo personalmente y los pastores en esta congregación
tenemos también de predicar la palabra de Dios, de darles la palabra de Dios, porque es la única que puede hacerlos nacer de nuevo, según la primera carta de Pedro, que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive para siempre. Yo les he dado tu palabra, pero ese darles la palabra produjo el lado amargo. Noten en el versículo 14, y el mundo los aborreció. El mundo los persiguió, significa aquí en el griego, el mundo los odió. Qué increíble, hermanos. Es increíble cómo el mundo, así como veremos el día de mañana, como cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritó, ¡a Barrabás! Queremos a Barrabás. Es increíble que la gente siga decidiendo mal, siga escogiendo mal. Y hoy el reconocimiento es en una medida muy grande hacia los falsos profetas, hermano, que maravillan a las personas con grandes milagros y grandes señales. Recibí un correo, alguien que me preguntaba y me puso ahí, mira, ve este video, y yo ya había visto ese video de que les cayó polvo de oro del cielo. Entonces estaban todos ahí, todos tiznados de oro, todos dorados ahí, parecían becerros de oro. Entonces, la persona que me estaba mandando ese correo dice, yo no creo eso, pastor. No es de esta congregación, no sé ni quién sea, pero me estaba haciendo unas preguntas. Dice, yo no creo eso porque eso no se ve en la Biblia. Entonces yo le respondí, efectivamente, eso no se ve en la Biblia. Ese tipo de cosas, fíjate. ¿Tú crees que Dios está interesado en que se nos llene de polvo de oro las manos? Lo he dicho muchas veces. Por supuesto que no. Pero entonces esta persona me dice, es que la hermana que me dice que en su iglesia caen kilos de oro, me dice que eso se refería a Pablo cuando dijo, cosas que ojo no vio. Miren, si para interpretar la Biblia como Satanás, se las gastan, pero sí, muy bien. Para torcer las escrituras, esas serán las cosas que dijo Pablo, cosas que ojo no vio. Esto, oro. Pues miren, yo tengo 30 años con esta argolla de oro. Yo ya conozco el oro. Y otra vez, el diablo engañando, tratando de seducir a los hijos de Dios. Podemos tropezarnos, podemos desviarnos, pero si somos hijos de Dios, tarde o temprano el Señor enderezará nuestros caminos, hermano. Porque nada, por el que fuere, aunque fuere por más torpe que sea, dijo el profeta, y andar en este camino no se perderá. Así que la tenemos segura, hermanos. Sin embargo, esto no justifica que cualquiera venga y nos engañe. No, hermanos. Sigamos leyendo. Yo les he dado tu palabra y viene el momento amargo y el mundo los aborreció, los persiguió porque no son del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa? Que ya no participamos en lo que participa el mundo. ¿Cómo me aflige, hermanos? Los correos, sobre todo, son correos de gente que me pregunta cosas que yo digo, ay Dios. Nada más que, bueno, yo le digo, Señor, pues ayúdame. Y bueno, creo que también me ayuda a mí para formarme paciencia, ¿no? Porque a veces me desespero y digo, no es posible tanta ignorancia. Me preguntan cosas tan obvias como, pastor, ¿usted cree que si yo me caso con una que ni siquiera cree en Dios, Dios va a bendecir mi matrimonio? Ay, por el amor de Dios. Me desespera. De veras que me desespero. Yo digo, mira, a veces yo soy a lo mejor un poco agresivo y les contesto, oye, ¿eres nacido de nuevo? Una vez uno me preguntó, pastor, yo tengo mi novia y fornico con ella, ¿qué tan malo es delante de Dios? Hasta me hace sudar las manos, un sudor frío. Porque yo digo, ¿qué les está enseñando? ¿Qué les están enseñando esas ovejas? ¿Les estarán dando la palabra de Dios? Dice, es que yo fui con el pastor y me dijo, no, tu hermano, gloria a Dios, Dios es bueno.
¿Qué tan malo es? Yo le contesté, tan malo es que si tú sigues vas derechito al infierno. Así de malo es. Entonces es una serie de cuestionamientos y de preguntas. Ayer entró un correo que decía, nomás no vaya a decir que Cristo resucitó el domingo porque no resucitó el domingo. Está como con lo de Navidad, que no fue el 25, que el 24 y que... Entonces yo una vez dije, bueno, haya sido el 24, el 25, en marzo, en abril, ¿qué importa? Lo que importa es que nació. Y un pastor así muy, no sé, me escribe un correo y me dice, pastor, usted está engañando a sus ovejas. Es muy importante que les diga la fecha exacta. Ay, sí, la fecha es la que los va a salvar, hermanos. Y una de tonterías que nos perdemos como los fariseos a veces, que colamos el mosquito y nos tragamos el camello. Y nos fijamos en las fechas, nos fijamos en las cosas, que si salió bien esto, que si salió en los rituales y ese tipo de cosas. Y el Señor vino a quitar todo eso, hermanos. Entonces les dice, el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, vean este versículo. No ruego que los quites del mundo. ¿Y cuál es la oración de ahora? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. Y el Señor dice, Padre, no te pido que los quites del mundo. ¿Y qué les enseñan hoy? A muchos, que no es la palabra de Dios. Para eso vino Cristo a morir en la cruz, para hacerte rico, para que ya no sufras, para hacerte feliz y viajes en un hermoso transatlántico por el Caribe, disfrutando la vida abundante, porque el Señor lo dijo, que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Han oído ese versículo, no? Juan 10:10. Vida en abundancia. Estos carnales terrenales lo interpretan como el diablo interpretó, todo chueco. Esa vida abundante, hermano, no se refiere, por el amor de Dios, ya no me desesperen, no se refiere a la abundancia de los bienes materiales, se refiere a la herencia de la vida eterna. Esa vida abundante es otra vez la palabra Zoe, la misma clase de vida que Dios tiene, vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Sigo leyendo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, el Señor está pidiendo que los protegiera y que nada, fíjate, en el texto griego, no tengo tiempo para explicarlo así todo, pero en el texto griego habla de una protección sin dañar en ninguna manera la salvación. Tiene connotación de no dañar la salvación que nos ha sido dada. Es decir, nada puede dañar la salvación que hemos recibido. Por eso les dice, eso significa, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, cuídalos, protégelos, que nada dañe lo que ellos ahora tienen, la vida eterna. ¿Y cuántos saben que nada puede dañar la vida eterna que Dios nos ha dado? Sigo leyendo en el versículo número 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este vocablo santifícalos significa consagrados, significa dedicados, significa perfeccionados. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, conságralos, Padre, a estos en tu verdad, o sea, en tu palabra. Perfecciónalos a través de tu palabra. ¿Y qué no es eso lo que Pablo una y otra vez enseñó? Acerca del perfeccionamiento por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez la unidad. Ahí está en suspenso. ¿A qué unidad se refería Jesús? Ahorita lo vamos a ver. Conságralos en tu verdad, dedícalos, que ellos estén dedicados a la palabra, que es la única que puede perfeccionarlos, formarlos, hacerlos a la imagen de Dios. Predicar la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, su palabra. A ver, ¿dónde está su Biblia? ¿Cuál es su verdad? Su palabra.
Pero hermanos, con interpretación lo más correcto que se pueda. No podemos sacar versículos del contexto así nada más porque sí, de una manera arbitraria. No. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Porque Él ya se iba y ahora Él nos envía. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dijo, me seréis testigos. Y ese vocablo, testigos, viene de la palabra griega martureo, que significa mártires. O sea, Jesús dio su vida, Él ya se iba, nos dio vida eterna, y Él había dicho, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Más bien tengan temor de Dios. Él es el que puede echarlos al infierno. Que su temor sea no el temor al hombre, sino el temor a Dios. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Hermanos, no podemos sacarnos ni hacernos a un lado los verdaderos discípulos de estar aquí en el mundo y enfrentar las mentiras de Satanás, los engaños de Satanás, la perversidad del mundo, el engaño del mundo. No podemos refugiarnos en un rinconcito y decir, ay no, yo no, protégeme, no, guárdame. No, el Señor nos mandó a enfrentarlo. Y la confrontación más fuerte con el mundo es cuando tú predicas la palabra de Dios. Te van a vituperar, te van a decir. Mire, ayer Toño Ortiz me dice, oye, fíjate que en uno de los videos que salen allí, que la gente ha subido a internet, nosotros no hemos subido ningún video de nosotros al famoso YouTube. Nadie de aquí ha hecho eso, la gente lo sube. Entonces hay una parte donde la gente puede comentar ahí. Y me dice Toño Ortiz ayer, no hombre, mira, hay uno que dice de ti, pero le digo, eso no es nada. No, si después de que estudiemos la agonía de Jesús, mañana va a ser un día extraordinario en cuanto a la explicación de toda la pasión que sufrió, el sufrimiento. Yo cuando estaba preparando estos estudios y comparo lo que me dicen que yo soy basura, digo, no hombre, eso no duele nada. Y lo comparo con Jesús y que me dicen que soy un quién sabe qué, que el Mesías de Guadalajara, que el loco quién sabe qué, que el exagerado. Yo me río de eso, hermanos, por el amor de Dios. Veo lo que Jesús hizo por mí y luego veo lo que dice el YouTube. No, hombre, hermano, ni cosquillas me hacen. Pueden decir lo que les dé su barrabaseda gana, su gadarena gana. No van a lograr herir el corazón de este pastor. ¿Saben por qué? Porque este pastor está cubierto con la sangre de Cristo. Porque este pastor ha sido limpiado, lo mismo que ustedes. Y hermanos, yo sé que nos estamos enfrentando a las fuerzas de las tinieblas, pero nunca van a prevalecer contra la luz. Y Jesucristo es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Y no dejemos de predicar las verdades del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de dejar, debemos de cada vez más, al contrario, predicar la palabra de Dios. No le hace, no importa. No importa que saquen reportajes y digan cosa y media. A Jesús le dijeron borracho, comilón, que tenía demonio. No, olvídense. De veras, hermano, cuando digan cosas de ti, que tu corazón esté guardado, protegido. ¿Por qué? Porque nunca vamos a igualar lo que le hicieron a Jesús. Vámonos sobre el final de Juan. Estoy en el versículo número, si me ayudan, ¿en cuál voy? 19. Y yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, consagrados en la verdad, dedicados a la verdad del Evangelio, día con día. Versículo 20, vean qué oración aquí. Mas no ruego solamente por estos, solo eran 11 ahí. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben quiénes son esos? Usted y yo. ¿No le dan un aplauso al Señor? Amén. Ahora, quiero enfatizar algo. Esto lo dijo hace 2000 años. Escuchen bien. Nadie puede obstaculizar
el plan de Dios. Pablo decía, yo daré mi vida y me extiendo hacia la meta, y hablaba en estos términos y decía, todo lo hago por amor a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que Dios sabe que cuando un día se les presente el evangelio van a creer. Bueno, pues por eso yo me quemo, por esos yo en lo individual me quemo las pestañas. Ya hasta este ojo me está fallando, hermanos, de tanta lectura, de tanto leer, de tanto, ya hasta me tengo que operar este ojo. O sea, ya no veo así nubes. Y el doctor me dijo, es que usas mucho tu vista. Sí, pero ¿saben por qué? Aún Pablo decía, porque aún me gastaré a mí mismo por amor a los escogidos, por amor a los que Dios ha llamado, por los que Él sabe que un día van a recibir. Y es por eso que en este lugar queremos hacer lo mismo, por amor a los escogidos, aunque de tanto leer y qué sé yo, nos quedemos ciegos. Como el que es nuestro tutor, el hermano Pablo Hunter, ya casi no ve, es más, ya no lee. Pero ¿saben una cosa? Se sabe la Biblia de memoria, hermanos, es increíble. Es un viejito de más de 90 años, pero yo digo, cuando yo sea grande quiero ser así. Versículo número 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Otra vez aquí, la unidad. ¿En qué consiste que todos seamos uno? Escuchen en qué consiste la unidad aquí. En los que son lavados por la sangre del Cordero. Que definitivamente habrá dentro de la iglesia presbiteriana, dentro de los metodistas, no todos los que dicen que van a la iglesia bautista, no todos son salvos. No todos los que dicen que van a la iglesia presbiteriana son salvos, lavados con la sangre de Cristo. No todos los que vienen a esta casa de oración son salvos. Entonces, ¿cuál es la verdadera unidad que el Señor está hablando? La verdadera unidad es, y tenemos aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Podemos tener diferencias en cosas que no son esenciales, pero si somos lavados con la sangre de Cristo, somos uno, como el Padre y el Hijo eran uno, somos uno nosotros. No está hablando de la unión de todas las religiones, esa es una blasfemia y esa es una herejía. La unidad de la que habla aquí Jesús es la de los que son lavados con la sangre de Cristo, santificados en la palabra de Dios y limpiados por la sangre del Cordero de Dios. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, es decir, unidos por la cruz. La gloria, versículo 22, que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es la perfecta unidad de un ser humano con el Padre? A través del sacrificio de Cristo. Esa es la perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, han entendido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esté en ellos y yo en ellos. Esa es la unidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la verdadera unidad. Esa es la unidad que habla aquí. Termino, hermanos. Después de esta oración, salieron del aposento rumbo a Getsemaní. Después de haber cantado el Salmo 118, salió Jesús para enfrentar las últimas horas
de agonía antes de morir en la cruz. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de hoy. Vamos a celebrar a continuación la cena del Señor. Vamos a hacer ese recordatorio. Con esta explicación no necesita más que añadir. Solo los que somos hijos de Dios podemos participar de este pan y de este fruto de la vid. Es muy sencillo. Si se ponen todos de pie, deje sus cosas ahí. Voy a pedir que todos los del grupo de alabanza vengan acá arriba. Mientras estamos adorando al Señor, van a pasar ahí junto a usted y usted va a tomar un pedazo de pan, un vasito con jugo de la uva, de la vid, que representa la sangre del Cordero. Vamos a hacer ese recordatorio de lo que Él hizo hace casi 2000 años en esa cruz. Nada más una instrucción. Así como está de pie, mientras se acomodan todos, y si comienzan a pasar ya los ujieres, los que van a servir la cena, vamos a hacer este memorial. San Pablo les voy a pedir que ya no se atraviesen a las banderistas, ya, así quédense ya, por favor. San Pablo les escribió en su carta a los Corintios y les dijo que antes de que bebieran de la copa y comieran del pan, debían de probarse cada uno a sí mismo. Este probarse cada uno a sí mismo significa si están en la fe. No si tienes un conocimiento y una aceptación intelectual, porque esa la tenía Judas. Él tenía una aceptación de Jesús intelectual, pero esa aceptación intelectual nunca lo llevó hacia la salvación, porque nunca él se había arrepentido, nunca él lavó sus pecados, nunca fue perdonado, porque su arrepentimiento no fue genuino. Entonces Pablo decía, en otras palabras, pruébese cada uno si ha sido lavado por la sangre del Cordero. Entonces dice, puede comer del pan y puede beber de la copa, porque el que come y bebe indignamente, o sea, indignamente significa que no ha sido lavado. Dice, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, sin entender el verdadero significado. En la mañana alguien mandó preguntar a un ujier, me imagino que fue por teléfono, así yo entendí, que alguien le decía, pregúntale al pastor cuándo y a qué horas va a ser la Santa Cena. Y cuando me estaba preguntando, yo pude percibir algo. Inclusive yo le dije a esta hermana, le dije, mira, dile que no sé. ¿Por qué deliberadamente yo di esa respuesta? Dile que no sé. Porque yo sé que hay mucha gente que toma este ceremonial, este recordatorio, como un simple ritual. No cambian de vida, no se entregan a Dios, no se consagran a Dios, y creen que por tomar un pedacito de pan y beber un poco de jugo de la uva ya arreglaron sus cuentas con Dios. No es así. Esto es un recordatorio de la experiencia que tú tuviste de haber recibido a Jesús. ¿Lo están entendiendo, verdad? Debo decirles algo, no está toda la congregación, aunque el auditorio está lleno, pero no es toda la congregación, está solamente la mitad de la congregación. Pero durante unos años, 2, 3 años aproximadamente, no habíamos celebrado la cena del Señor. Esto fue deliberadamente, hermanos.
¿Saben por qué? Porque yo no quería que comieran juicio, ni bebieran juicio. Tuvimos que meternos durante estos últimos 3, 4 años en las profundidades de la palabra de Dios, hablándoles tan claro de que si no hay un cambio radical en tu vida, no eres hijo de Dios, no estás nacido de nuevo. Por lo tanto, no puedes tomar esto, porque el juicio lo estarás bebiendo. Fue deliberado, hermano, no crean que era un descuido. Algunos nos acusaron y nos dijeron, ahí no son cristianos porque no celebran la cena del Señor, como si celebrar la cena del Señor en el ritual mismo nos hiciera cristianos. ¿Se fijan cómo somos tan supersticiosos? Es un memorial, hermanos, de lo que Jesús hizo por nosotros. Como ellos celebraban la Pascua, recordando lo que había hecho Dios sacándolos de Egipto, así nosotros ahora. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre vosotros. Y algunos y muchos duermen. Aquí dormir significa que han muerto. Inclusive alguno nacido de nuevo que pudiera estar viviendo en un pecado el cual no ha confesado y se atreve a tomar de la copa y beber y comer del pan y no confesar su pecado, cuidado, juicio come y bebe para sí. Entonces, ciertamente es un memorial, pero con muchísimo significado, nada de superstición, sino con un conocimiento de lo que verdaderamente estamos haciendo. Amén. Bien, cierren sus ojos. Y mientras pasan ahí con usted y reparten y usted toma un pedazo de pan, todavía no lo coma ni lo beba. También no se les olvide todo el grupo de alabanza para que les repartan. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Pon tu corazón en el Señor, tu mente en el Señor. Quiero que tomes conciencia de lo que estamos haciendo. Sí, Señor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Que alguien pisoteó, que
hijos de Dios no somos gente perfecta. No lo somos. Tenemos el mismo potencial que Pedro tuvo de haber negado a Jesús. Pero en esa negación Jesús le dijo: pero yo he rogado que tu fe no falte. Pueden notar una vez más cómo el cuidado de Dios, aun cuando Él permite cosas en las cuales a veces nos hacen tropezar, sin embargo su cuidado persiste, su cuidado sigue. Quiero leer las palabras que Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 23, dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recibí del Señor lo que también les he enseñado. Una vez más, un énfasis en guardar la palabra de Dios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer del pan. Pero si alguien todavía no arregla sus cuentas con Dios, ya estoy hablando como hijo de Dios, este es el momento. La sangre de Jesucristo sigue teniendo el poder para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Y el que está limpio, lavado totalmente, no necesita sino lavarse las manos, la cabeza o la cara o los pies. Eso lo expliqué en la mañana. Porque nos ensuciamos. Pero la sangre de Jesucristo sigue teniendo el poder para borrar y limpiarnos de nuestros pecados y de toda maldad. Comamos este pan que simboliza el cuerpo de Cristo y recordemos lo que Él hizo en la cruz. Amén. Continúa Pablo diciendo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos, y esperamos a nuestro Señor Jesús. Esperamos al Señor Jesús. La novia y el Espíritu dicen: ven. Gracias, Señor, porque estamos perfectos en unidad. Esa unidad se hizo perfecta en el momento en que la sangre del Cordero nos limpió de todos nuestros pecados. La realidad es Cristo, ya no rituales. Esto no es un ritual, es un memorial. Ya no estamos nosotros hablando de algo que vendrá, sino de algo que sucedió ya. Levanta tus manos al Señor y adoremos todos juntos. Con eso que nos une, lo que nos une es la sangre de Cristo, que de dos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno solo, mediante la sangre de su cruz, dice la Biblia. Y por medio de esa cruz nos unió a judíos y a gentiles. Esa es la unidad es espiritual, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Dale gracias porque tus pecados fueron perdonados, fueron borrados. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Qué misericordia del Señor. La sangre, Preciosa sangre. preciosa sangre, que derramó mi Redentor, me limpia Sí, Señor, nos
antes que nos vayamos, vamos a adorar unos minutos más al Señor. Nada más quiero recordarles que mañana hablaremos sobre la agonía de Jesús en Getsemaní, sobre el beso y la negación, y finalmente sobre la crucifixión de Cristo. Y queremos invitarlos, aquí los esperamos a las 10 de la mañana. Vamos a empezar puntuales. Vamos a seguir adorando un momento más al Señor. Voy a dejar a Chuy García con ustedes. Gracias, Señor. Preciosa sangre. Aplauso al Señor Jesús. Gracias, Padre, por haber derramado la sangre del Cordero y perdonar nuestros pecados. Cuando Jesús se los presenta, lo parte y les dice, toma, coman, es evidente que ese pan era un símbolo de su cuerpo. Era evidente que los discípulos estaban entendiendo perfectamente que Jesús no tenía dos cuerpos en ese momento. El cuerpo físico en el que estaba allí presente en ese momento y otro pedazo de pan, no. La Biblia es muy clara, el contexto nos la aclara muy fácil. No hay ningún problema, pero ese pan simbolizaba su cuerpo. Pero luego en el versículo antes de leer el 27, yo quiero que este mismo versículo que acabamos de leer, el 26, trasladémonos a Lucas 22, y luego regresamos a Mateo 26, Lucas 22, 19. Porque cada uno de los escritores de los evangelios plasmaron su escrito guiados por el Espíritu Santo, y entre los 4 evangelistas se complementa toda la historia del último día de Jesús. Lucas 22, versículo número 19, dice, y tomó el pan y dio gracias. La palabra gracias aquí es una palabra griega eucharistó, de donde se deriva Eucaristía. O sea, la palabra es netamente bíblica. Entonces tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y Lucas añade otra frase, fíjense,
que por vosotros es dado. Juan dijo, por vosotros es partido. Pero luego añade Lucas, haced esto en memoria de mí. Así como ellos celebraban, hacían la ceremonia, el ritual de la Pascua, vamos a seguir con la serie que iniciamos hoy en la mañana, acerca del último día de Jesús, las últimas horas antes de su sacrificio en la cruz. Este es el tema número 3, que se titula La sangre del pacto. La sangre del pacto. 1500 años antes de Cristo, en el tiempo estoy hablando del año en que Jesús está a punto de entregar su vida, en el momento en que Jesús va a entregar su vida, y 1500 años atrás, los judíos habían celebrado la primera Pascua. Esa noche que Jesús estaba en el aposento con sus discípulos, el ritual de la Pascua llegaría a su fin. Aquello era una sombra de la realidad que los discípulos tenían enfrente. La realidad era Cristo, estaba enfrente de ellos. El Cordero de Dios estaba a punto de ser sacrificado. San Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ya no puedo explicar esto para los que no estuvieron en la mañana. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En ese momento se iba a iniciar una nueva era para la humanidad, porque un nuevo pacto entre Dios y el hombre estaba a punto de ser sellado con la sangre del Cordero de Dios. Esa noche, en aquel aposento, Jesús instituyó un recordatorio de su muerte, un memorial de su muerte. No era un acto o un rito, bebed de esta copa, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ellos se turbaron todos. En Levítico capítulo 17, en el versículo número 14 dice así, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces, los discípulos, era obvio que había un conflicto allí en su mente, en su entendimiento, porque nos está dando a beber su sangre, pero a la vez sabían que era vino. En el capítulo 6 de Juan, ellos habían tenido un discurso largo de Jesús, cuando les habló diciendo, yo soy el pan de vida. Moisés no les dio el verdadero pan de vida, pero vuestro Padre les da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. El que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede ser mi discípulo. Entonces se espantaron la gente del tiempo de Jesús. Los que lo estaban escuchando se asustaron. ¿Cómo nos da a beber su sangre, que para nosotros, si la sangre de un animal, menos sangre humana? Pero Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces estaba hablando obviamente en un sentido totalmente simbólico, pero aquellos que lo escucharon, cuando les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, dijeron, uy, pues dura es esta palabra. Entonces ellos no aguantaron el mensaje de Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo, si no participan, si ustedes no creen que en mi sacrificio, que mi cuerpo será quebrantado, partido como Él partió el pan, y mi sangre derramada, no puede. Ritual repetitivo de su muerte, como algunos lo han entendido así, pero no, la Biblia es muy clara. En Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre. Una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para llevar los pecados de todos nosotros. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 26 y nos situemos en aquel aposento
donde Jesús había comido ya la Pascua, había lavado los pies a los discípulos que se andaban peleando de quién iba a ser el mayor entre ellos. Y en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo número 26, después de que él había declarado quién lo iba a traicionar, dice, y mientras comían, esto es el Cordero de la Pascua, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió. Ese partir el pan estaba él simbolizando el quebrantamiento de su cuerpo. ¿Cómo él iba a ser partido en muchos pedazos, literalmente? Y dice, tomó el pan Jesús, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. En ese momento Judas ya no estaba, ya se había salido. Eso nos habla de que la comunión, la cena del Señor o la mesa del Señor, la Santa Cena, solo participan los que son hijos de Dios. Entonces dice que dice en el versículo 26, y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es evidente que ese pan que estaba allí, que recordaba su salida de la esclavitud de Egipto, comían el pan sin levadura, comían hierbas amargas. Así ahora Jesús está instituyendo un memorial de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Volvamos a Mateo 26, en el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, otra vez, eucharisteo es la palabra exacta en el griego, dando gracias y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Versículo 28, porque esto, y nota cómo lo pone en neutro, esto es mi sangre. Era obvio que él no se había sacado sangre en ese momento, ni nada por el estilo. Entonces, era obvio que ellos estaban entendiendo que aquel vino que estaba en aquella copa estaba simbolizando, Jesús estaba dejando establecido que simbolizaría su cuerpo. Y en ese memorial, en ese recordatorio, ya no de la Pascua judía, sino de la Pascua que es Cristo, el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un memorial de lo que Él hizo. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando los discípulos escucharon la frase, bebed mi sangre, seguramente se confundieron. Seguramente en su mente cruzaron pensamientos que, ¿qué nos está diciendo Jesús? Porque para los judíos era algo repulsivo y aún prohibido por la ley el beber sangre. Entonces cuando Jesús les dice,